Esta su programación Punto de Esperanza. Quiero darle primeramente gracias al Padre Celestial de cada uno de nosotros que me permite compartir con sus hijos la maravillosa palabra de Dios, invitándote a que te quede en sintonía el día de hoy y que puedas ser bendecido a través del mensaje de nuestro Dios. Dice aquí la palabra de Dios, vamos a estar leyendo el libro de Primera de Juan, capítulo 2, empezando en el verso 1 en adelante. Dice la Biblia: hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hijos míos, estas cosas las escribo para que no pequéis. Y cuando miramos a Juan, a este hombre, dice la palabra de Dios que caminaba día a día con Jesús, que se acostaba aún en el pecho de Jesús, podemos ver de dónde él saca este amor y esta compasión por las personas, por sus oyentes. Y él dice: hijos míos, le escribo estas cosas para que no pequéis. Y sabemos que él le escribió, ¿verdad?, a las personas que le escuchaban o que recibieron esta carta en aquellos días, pero esta carta también se hace universal, diciendo con esto que se convierte de bendición para todo el mundo, para todas las generaciones, para toda lengua, para toda tribu. Podemos ver el amor de Cristo Jesús por cada uno de sus hijos en este lugar. Vemos que Juan empieza hablando en contra del pecado. Dios siempre va a estar en contra del pecado. El Padre Celestial siempre estará en contra de los pecados. Y aunque hay hijos de Dios que no van en contra del pecado, pero deberían estarlo. ¿Por qué? Porque el pecado solamente trae oscuridad, solamente trae tristeza, solamente trae dolor a cada una de nuestras vidas. ¿Verdad? Seguimos leyendo el verso y dice aquí la palabra de Dios: Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Qué maravillosa palabra. Primero, vemos que Juan está en contra del pecado. Segundo, miramos que Dios está a favor del ser humano. Dios está a favor de la raza humana. Y si alguno ha pecado, tenemos abogado para con el Padre. Y se usa aquí la palabra abogado, un intercesor, es la mejor palabra dicha, ¿verdad? Pero un intercesor que intercede entre el Padre Celestial y entre nosotros. Si hemos pecado, que todo lo hemos hecho, si hemos fallado, si hemos ofendido delante de la presencia de Dios, tenemos a Jesús que intercede por cada uno de nosotros. Tenemos a Jesús que ruega para que nosotros podamos ser lo que fuimos creados para ser, hijos e hijas de Dios. Para que nosotros rechacemos en nuestra vida aquellas cosas que traen tanto tristeza y tanto dolor. El Señor es poderoso para perdonar y Él lo hace porque Él nos ama a cada uno de nosotros. Y nosotros no deberíamos tomar el amor y la misericordia de Dios, ¿verdad?, como algo con lo que debemos jugar. Él es bueno para perdonar, Él es bueno para tener misericordia de nosotros, pero también Él nos da un warning a cada uno de nosotros que tengamos cuidados cuando nosotros pecamos, porque el pecado producirá sufrimiento, producirá muerte, producirá dolor en nuestra vida y en la vida de los demás. Aunque es verdad que Dios nos perdona todos nuestros pecados, Él intercede por nosotros delante del Padre. Si nosotros no somos cuidadosos y somos esclavos, nos convertimos en esclavos del pecado, el pecado trae tristeza, trae dolor y trae sufrimiento. Y es nuestro enemigo, algo que tenemos que aborrecer, algo que tenemos que odiar para que nos vaya muy bien en esta vida. Bendecido sea el nombre del Señor. Dice, verso 2, y Él es la proposición por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y esta palabra proposición, ¿verdad?, es una palabra que significa sacrificio que se ofrece en la ley antigua para aplacar la justicia divina. Y vemos aquí que la palabra de Dios es cambiada. No sé si el original verdaderamente quiso decir lo que nosotros podemos leer aquí. Él es la proposición, ¿verdad? Y sabemos que la proposición, como leímos el diccionario, es un sacrificio que se hace para aplacar, gloria sea el nombre de Dios, la justicia divina.
Y yo no estoy de acuerdo en lo que muchos de mis hermanos cristianos, mis hermanos evangélicos, mis hermanos católicos creen acerca de la proposición, ¿verdad? O la propiciación, donde ellos dicen que Cristo tuvo que morir aquí al mundo, morir en la cruz de Calvario, para que Dios no derramara su ira sobre sus hijos o sobre los seres humanos. Cristo vino a este mundo y murió para aplacar la ira de Dios. Yo no estoy de acuerdo con esto y la razón por la que no estoy de acuerdo es, ¿verdad? Porque Dios no es un Dios que le gusta el sacrificio. Dios no es un Dios que va a matar a su propio hijo para poder perdonar a sus otros hijos o a sus otras criaturas o a la raza humana. En el Antiguo Testamento podemos ver que Dios estaba dispuesto a perdonar a las personas sin haber un sacrificio. Como en el caso de Moisés, cuántas veces Dios no lo perdonó. Y él no tenía que sacrificar ningún animal. A Noé Dios también lo perdonó. Y a todos los hombres Dios lo perdonó en el Antiguo Testamento sin la necesidad, gloria sea el nombre de Dios, de un sacrificio. Claro, yo entiendo que para mis hermanos cristianos, evangélicos y católicos, sería muy difícil decirle que esto no es lo que quiere decir el texto, no es lo que quiere decir el verso. ¿Por qué? Porque para ellos es una doctrina que es muy importante. Cuando nosotros miramos la iglesia ortodoxa, la iglesia griega, ¿verdad? Ellos creen un poco diferente. Ellos no creen que Cristo es, aleluya, la proposición o aquel que tuvo que morir para aplacar la ira divina, sino que Cristo vino en la cruz de Calvario venciendo, siendo el vencedor, venciendo el pecado, venciendo la muerte. Él vino a morir para vencer sobre la oscuridad, sobre el Hades, para vencer, ¿verdad?, sobre el pecado que ha dañado la raza humana. Y eso es lo que yo creo, lo que dice aquí la palabra de Dios cuando Él dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente lo nuestro, sino por lo del mundo entero. Aleluya, Él es el victorioso que salva al mundo de sus pecados, que vino a rescatarnos a la raza humana, ¿verdad? Y Él lo hizo hasta el punto de ir a la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario venciendo la muerte, venciendo el pecado, ¿verdad? Y el Hades, ¿verdad? Dice la Biblia que Él es la proposición, no solamente de lo nuestro, no solamente por nuestro, sino también por lo de todo el mundo. Juan, como judío, le está diciendo, Él no es solamente la proposición, Él no es solamente el vencedor para nosotros los judíos, pero Él es el vencedor para todo el mundo, para rescatar lo que se había perdido, para salvar a la raza humana, que es parte de la creación maravillosa de Dios, juntamente con los animales, juntamente con la naturaleza. Dios ha de rescatar lo que se había perdido a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Y lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice el verso 3, y en esto sabemos nosotros que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Una persona que guarda el mandamiento de Dios es una persona que conoce a Dios, que tiene un encuentro con Dios. La razón por la cual hay personas que todavía no están obedeciendo al Señor es porque no le conocen, es porque la venda de sus ojos no han sido quitada. Y el mundo, la mayoría del mundo el día de hoy, la mayoría de las personas no conocen al Dios que usted y yo servimos. Hay personas en el mundo que todavía no han tenido la oportunidad de conocer al Hijo de Dios, al maravilloso Jesús, pero llegará un día donde la venda de los ojos serán quitadas y podremos verle tal como Él es. Podremos ver su amor, su santidad, ya sin tener ideas erróneas de Él. Veremos al Padre como lo que Él es, un Padre de amor, un Padre de reconciliación, un Padre de salvación, no de condenación, un Padre de misericordia que vino para salvar a aquellos que estaban perdidos, o que envió a Cristo para salvar a aquellos que estaban perdidos. Alabanza sea el nombre maravilloso de Dios. Y todos nosotros seremos la iglesia del Señor, la iglesia santificada por la sangre del Cordero, la iglesia purificada, y todos los seres humanos en el cielo adoraremos y glorificaremos el nombre maravilloso del Señor. Pero aquellos que hemos tenido, podemos decir,
la gran oportunidad de conocer a Cristo, tratamos de vivir una vida en obediencia, no que lo somos 100%. Tratamos de hablarle a nuestros hermanos de la palabra de Dios para que ellos también conozcan a nuestro Padre. Y tenemos que darle a conocer al Padre como un Padre de perdón, un Padre de amor, un Padre de misericordia, no un Padre de ira, no un Padre de destrucción, no un Padre de muerte, no un Padre de violencia, sino todo lo contrario, porque así dice la palabra de Dios, así enseña la Biblia. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hay personas que no tienen a la verdad dentro de su vida y eso lo podemos entender. Porque a veces dicen, yo conozco a Jesús, pero no guardan sus mandamientos. Conocer a Jesús es tener una relación personal con Él. Y no, como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para aquellos que creemos en Él. El Evangelio nos cambia, nos transforma, nos santifica, nos ayuda a ver mejor a Dios. Lamentablemente hay hermanos y hermanas alrededor del mundo que no conocen el Señor, pero un día ellos vendrán a conocerlo. Un día ellos vendrán a tener una relación personal porque Cristo por ellos también murió. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Somos llamados a ser obedientes a Dios. Mire, cuando nosotros somos obedientes hasta la muerte, como lo fue Cristo, ¿verdad? Quiera Dios y que nunca tengamos que vernos hasta el punto de la muerte. Pero cuando somos obedientes al mandamiento, no al mandamiento de los hombres que están en la Biblia, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento, pero mandamiento de la palabra de Dios, cuando nosotros guardamos los mandamientos, entonces vamos a influenciar al mundo. Vamos a hacer que las personas del mundo conozcan mejor a su Padre Celestial. Vamos a producir un cambio. Vamos a pronunciar una transformación en medio de su vida. Y como cristianos, eso es lo que debemos desear para los demás. Debemos desear salvación, debemos desear vida eterna y esperanza para que ellos también se arrepientan. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece a Él debe andar como Él anduvo. Y esta es la meta de cada uno de nosotros, de cada cristiano, de cada creyente. Es caminar como Cristo anduvo. Claro que nosotros no vamos a ser evangelistas o apóstol predicando la palabra de Dios como lo hizo Jesús o haciendo milagros, pero vamos a andar en santidad, amando a nuestros hermanos, respetando el derecho de los demás, siendo misericordioso con los pobres y con los necesitados, sacando todos malos sentimientos de nuestra vida, pensamientos de derrota, pensamiento de que no hay esperanza. Eso es mentira. Para el Hijo de Dios siempre hay esperanza. Para el Hijo de Dios siempre hay salvación. Así que levántese en el nombre de Jesús y dígale que no a la depresión. Dígale que no a la falta de esperanza y agárrese de Dios, porque el que se agarra de Dios no se cae. El que se agarra de Dios, todas las cosas le va bien. Y ande como Él anduvo, haciéndole bien a los demás, pero también separándose del pecado, separándose del adulterio, de la fornicación. Cuando leemos los 10 mandamientos, ¿me entiende? Tenemos que guardar estos 10 mandamientos para que nos vaya bien en la vida, para que podamos prosperar, para que podamos avanzar, para que podamos echar hacia adelante. Tenemos que creer al Evangelio, tenemos que creer en Jesús, en Dios y en las cosas maravillosas que Él hace en medio de nuestra vida. La palabra sigue leyendo en el verso 7. Hermanos, no escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Y me encanta que Juan le dice hermanos al grupo con el que él estaba hablando, que él estaba escribiendo. Qué bueno cuando nosotros nos llamamos hermanos. ¿Por qué? Porque somos hijos de un mismo Padre. Nosotros no somos hijos del diablo, ¿verdad? Porque el diablo no puede crear nada. El diablo no puede procrearse.
Claro que hay veces que nosotros, en vez de tomar la actitud de nuestro Padre Celestial, tomamos las actitudes del diablo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay veces que en vez de ser como nuestro Padre que nos creó y que nos ama y que nos suple sus bendiciones, muchas veces queremos comportarnos como Satanás, el cual se ha comportado muy mal en su comportamiento. Debemos andar en justicia, debemos andar en amor, debemos andar en esperanza y apartarnos de aquellas cosas que no son buenas y que no son agradables delante de nuestro Señor. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas van pasando. Llegará un día donde el tiempo de tiniebla ha de gastarse, donde ya el mar no tendrá sus garras sobre las criaturas de Dios que somos tú y yo. ¿Me entiendes? Pero mientras ese día llega, mientras ese día viene, nosotros necesitamos aprender a sacar fuera las tinieblas de nuestras vidas. Pero para guardar los mandamientos de Dios hay que guardar primero el primer mandamiento, es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, pero a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y yo creo que el más importante o el que nosotros debemos esforzarnos más en hacer es en amar a nuestros prójimos primero. Amar a la iglesia de Cristo, que es el mundo entero. Amar a cada persona. ¿Por qué amar a cada persona? Porque el Señor dice, como si tú no amas a tu prójimo, aún a nuestros enemigos, me va a poder amar a mí. Y la palabra amar no significa de que yo tenga que hacer cosas que mi prójimo me está pidiendo que son malas. Eso no es verdaderamente amor. Pero el amor es que si nosotros vemos en esa persona en un problema, tratemos de ayudarle. ¿Me entiendes? Si podemos, si no va en contra de la ley. También que no guardemos malos sentimientos en nuestro corazón hacia esa persona. Y que no nos refrenemos de hablarle de la esperanza venidera. Que no nos refrenemos de hablarle del amor, de la misericordia, de la gracia maravillosa del Señor que es para todos los hombres. Que es para todas las mujeres. Para todas sus criaturas, incluyendo los animales. Dios tiene misericordia de todos aquellos que somos parte de su cuerpo, parte de su iglesia, parte de su creación. Y el deseo es que caminemos en justicia, caminemos en amor, caminemos en pureza, dejando atrás nuestros pecados. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Si usted dice con sus labios que está en la luz pero aborrece, no podemos aborrecer a los demás. No podemos, y no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. Que yo no esté de acuerdo con muchos hermanos míos en el Señor. ¿Me entiende? Yo tengo hermanos que son ateos, tengo hermanos que son católicos, tengo hermanos que son de toda clase de religiones y de doctrinas. Y yo no estoy de acuerdo con muchas de sus teologías y de las cosas que ellos creen. Eso no quiere decir que yo tenga la responsabilidad de amarles a cada uno de ellos, de orar por cada uno de ellos, de reconocer que hay cosas buenas en cada uno de ellos, de reconocer que también ellos son hijos de Dios y no del diablo, y que Dios tiene una esperanza bienaventurada para cada uno de ellos. Porque yo creo que Dios nos salva no según nuestras propias buenas obras, sino según sus buenas obras. Y es un deleite, es un placer que nosotros como hijos de Dios tengamos esta misma obra de nuestro Padre Celestial, de amar a los demás, de tener compasión de los demás, de llevarnos bien con los demás, de ser civiles con los demás, decirle que no a las guerras y a los conflictos humanos que solamente traen muerte y destrucción a nuestras vidas. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz, aleluya, y en él no hay tropiezo. Muchas veces nos aferramos tanto a nuestra teología,
nos aferramos tanto a nuestras doctrinas, a nuestra enseñanza, ¿verdad? Pero no amamos, no aborrecemos, no amamos, sino que aborrecemos a los demás. ¿De qué me sirve mi teología? ¿De qué me sirven mis doctrinas bíblicas? ¿Me entiende? No importa que la mente esté bien preparadamente, pero que mi corazón esté sucio, que mi corazón esté encerrado con el pecado, con aborrecer a los hijos de Dios, a las criaturas del Señor. Es bueno tener una buena teología, pero mejor es amar a los demás, porque si no amamos a los demás, no podemos guardar el mandamiento de Dios. ¿Verdad? Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Qué maravillosa palabra. El pecado del mundo ha sido perdonado. Ahora, porque Dios, como le dije anteriormente, perdone mis pecados, Él no me da una licencia para yo pecar. ¿Por qué? Porque el pecado te va a traer dolor, te va a traer sufrimiento, y es lo que menos Dios quiere para nuestra vida. Y esa es la ley de la vida. Si usted peca y no se arrepiente, usted va a recibir el castigo por sus pecados. ¿Me entiende? Aunque es verdad que Dios nos perdonó a todo en Cristo Jesús, ahora yo también tengo que cuidarme y decirle que no al pecado. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Qué bueno cuando uno tiene madurez de Dios. Yo veo, ¿verdad?, que en los tiempos, algunos 50 años, 60 años atrás, mucho más personas conocían al Dios de la Biblia que lo que la conocen la persona del día de hoy. Y eso quiere decir que nosotros tal vez no estamos haciendo un buen trabajo en predicar, en enseñar el carácter de Dios, su amor, principalmente también su palabra. ¿Me entiende? Que los millennials, como le dicen, conocen menos al Señor, pero queremos que todos conozcan al Padre Celestial. Que todos puedan entender su compasión, su bondad, su misericordia, que Él no condena a nadie eternamente. Claro que Él sí permite que nosotros pasemos por el problema, por la dificultad, para poder santificarnos y librarnos del pecado. Y destruir el pecado en nuestra vida, eso es verdadero. Entonces sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Verdad? Y su carácter perfecto y su carácter de amor, no un carácter de odio y de venganza, no, pero un carácter que ama aún a sus enemigos. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido el maligno. Qué maravilloso cuando hay jóvenes donde la palabra de Dios permanece en ellos, donde ellos estudian la palabra del Señor, donde ellos viven la palabra maravillosa de Dios. ¿Verdad? Y los jóvenes son fuertes, los jóvenes son valientes. Y no podemos rendirnos de conocer a Dios, de amar a Dios, de servir a Dios. Eso no quiere decir que vamos a ser nunca perfectos. ¿Me entiendes? Porque la perfección sí va a pasar, pero cuando veamos al Señor cara a cara. Ahora solamente lo vemos a través de un reflejo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí está hablando del sistema pecaminoso del mundo. Dios ama al mundo, pero Dios nos ama ese sistema de pecado, ese sistema de maldad. Si verdaderamente amamos y amamos a Dios, necesitamos sacar ese amor del mundo fuera de cada uno de nosotros y venir a los caminos de Dios. Y yo sé que para usted es difícil hacerlo, porque usted cree que se está portando bien, que está viviendo bien, que está haciendo lo correcto, pero el Señor, que sabe más que usted y que sabe más que yo, nos aconseja a que escapemos del mundo, a que salgamos fuera del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, oiga a lo que se está refiriendo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Hay cosas a veces que nos entretienen, hay cosas a veces que nos gustan, que no provienen del Padre de las luces, que no provienen del Padre de este mundo, que es nuestro Dios y nuestro Señor. ¿Me entienden? Y muchas veces nosotros le damos la gloria a las cosas que Él ha creado antes de dársela al Creador.
Muchas veces le damos la gloria a las creaciones humanas que son falsas, son malas delante de la presencia de Dios, antes de darle la gloria a nuestro Padre Celestial. Y hay un warning aquí, que nos cuidemos de no amar al mundo si no amemos a Dios. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, vamos a sufrir, vamos a padecer. Nos va a ir difícil aquí en esta vida. Y el mundo pasa, dice la Biblia, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esta es la vida eterna. La vida eterna es vivir una vida agradable delante de Dios, una vida de obediencia delante del Señor, es conocer a Cristo, es conocer su carácter. Ahora, ¿qué es la muerte eterna? La muerte eterna cuando usted no está andando con Cristo. Usted no conoce a Cristo. Y yo creo que esa condición de muerte eterna no es para siempre. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Porque Dios ha de liberar a la raza humana de la enfermedad del pecado. Yo estoy seguro de esto, que Dios ha de destruir el pecado para siempre. Entonces, cuando ya no haya pecado, cuando no haya maldad, entonces Dios será todo en nosotros. Él será todo en nosotros, diciendo con esto que ya nosotros no tenemos una falsa imagen de quién es Dios. Nosotros no estaremos sirviendo a ídolos. Nosotros no estaremos viviendo nuestra propia vida y vida de desobediencia y de maldad. No, pero llegará un día donde nosotros los seres humanos nos volveremos a nuestro Padre Celestial y querremos tener comunión con Él y vivir una vida agradable delante de Él. Él nos ha prometido un cuerpo nuevo. La Biblia dice que en un abrir y un cerrar de ojos, la trompeta sonará. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que murieron en Cristo, aquellos que conocieron a Cristo aquí serán la primicia, serán los primeros. Pero dice la palabra de Dios que el resto de la humanidad también se va a levantar. También sus cuerpos serán transformados. También recibirán este cuerpo nuevo, un cuerpo libre de pecado, un cuerpo libre del error, un cuerpo libre de la maldad, donde los hombres conocerán y amarán para siempre a su Dios. Donde las tinieblas serán echadas fuera de nuestra vida y nosotros podremos servir a Dios con todo nuestro corazón. Mientras estamos aquí en la tierra, tal vez nuestra doctrina no sea 100% correcta, pero nuestro amor debe hacerlo. Necesitamos tener compasión los unos por los otros. Necesitamos saber que Cristo es un Dios de amor y siempre lo será, un Dios de misericordia. Y nosotros debemos imitarlos en esto. Gracias por haber escuchado esta su programación, Punto de Esperanza. Aleluya. Y esperando que la misericordia de Dios sea con todos ustedes. Dios les bendiga.